Yo apreté el botón de enviar y vi cómo su carrera se desmoronaba en tiempo real. Un email anónimo que exponía sus mentiras a toda la junta directiva. Pero antes de eso, ella había destrozado la mía, robándome no solo el amor, sino el alma de nuestra empresa familiar, llevándose a los clientes como una ladrona en la noche. Y ahora, mientras ella sollozaba al teléfono, rogándome piedad, me di cuenta de que la venganza no era dulce, era un veneno que me consumía a mí también, dejando solo cenizas donde una vez hubo fuego. Me llamo Javier Ruiz, y hasta hace un año, mi vida en Madrid era el sueño que muchos envidiarían, una empresa de consultoría en recursos humanos que había construido con mis propias manos. Una esposa que parecía el ancla de mi cordura en este caos de deadlines y balances trimestrales. Y una hija de 5 años que me recordaba por qué valía la pena madrugar cada mañana. Vivíamos en un ático en Chamberí, con vistas a la Gran Vía que brillaba como un río de neón al atardecer. Yo era el director de RRHH de Ruiz Consultores, una firma mediana pero próspera, especializada en reclutamiento ejecutivo para multinacionales. Ella, mi esposa Laura, era mi mano derecha carismática, con esa sonrisa que cerraba tratos imposibles, y ojos verdes que me habían atrapado desde la facultad de ADE en la Complutense. Todo empezó a resquebrajarse un martes de septiembre, con el sol filtrándose a través de las persianas de mi despacho en la sede de la calle Alcalá. Era el final del trimestre, y el aire estaba cargado de esa tensión palpable que precede a las revisiones de presupuestos. Yo revisaba los informes de retención de clientes cuando entró Carlos, mi socio y viejo amigo de la mili, con el rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. «Javi, tenemos un problema gordo», murmuró, dejando caer una carpeta sobre mi escritorio. Dentro, copias de correos electrónicos, Laura, contactando a nuestros 3 mayores clientes Telefónica, BBVA y una cadena de hoteles andaluces ofreciéndoles descuentos exclusivos si firmaban directamente con ella como consultora independiente. No era solo un conflicto de intereses, era un puñal en la espalda, orquestado con la frialdad de un cirujano. El shock me golpeó como un mazazo. ¿Estás seguro?, balbuceé, releyendo las líneas que detallaban comisiones dobles, promesas de mejor servicio sin intermediarios. Carlos asintió, su bigote temblando de rabia contenida. Lo pillé anoche, revisando logs del servidor. Lleva meses planeándolo. Quiere montar su propia firma, Javi. Y se lleva a los peces gordos. Mi mente se nubló. Laura y yo habíamos fundado esto juntos después de casarnos. Ella manejaba las relaciones con clientes, yo la operativa interna. Éramos un equipo, o eso creía. Esa noche, en casa, fingí normalidad mientras preparaba la cena paella de mariscos, su favorita, pero mis manos temblaban al remover el arroz. Cuando llegó, con su bolso de diseño y esa falda lápiz que la hacía irresistible, la confronté en la cocina, con nuestra hija Ana durmiendo en la habitación contigua. Es verdad, Laura, estás traicionándome. Sus ojos se abrieron como platos, pero no de sorpresa, sino de cálculo. Se quitó los tacones con deliberada lentitud, como si midiera cada movimiento. Javier, amor, es solo negocio. Tú estás estancado, siempre priorizando la estabilidad sobre el crecimiento. Yo puedo llevarnos más lejos. Su voz era miel envenenada, justificando el robo como una evolución natural. Discutimos hasta la medianoche, yo gritando sobre lealtad, familia, el sudor que habíamos vertido, ella defendiendo su ambición con argumentos afilados, recordándome cómo yo había rechazado expandirnos a Barcelona por miedo al riesgo. Al final, se fue al sofá, y yo me quedé despierto, mirando el techo, sintiendo como el pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web se enredaba en mi pecho como una serpiente.
Los días siguientes fueron un infierno de reuniones de emergencia. Carlos y yo intentamos retener a los clientes, pero el daño estaba hecho. 2 de ellos ya habían transferido pagos a la cuenta de Laura. La empresa entró en crisis. Despidos inevitables. Yo vendiendo mi Porsche para tapar agujeros en el cash flow. Y en casa. El silencio era ensordecedor. Ana preguntaba por qué mamá llegaba tarde. Y yo mentía, sonriendo como un payaso roto. Pero bajo esa fachada, algo se gestaba, una semilla de odio puro, alimentada por las noches en vela, revisando sus correos hackeados y recurría a un informático amigo para espiarla, justificándome con la traición. Descubrí más, no solo negocio, sino un affaire con un ejecutivo de BBVA, el mismo que firmó el primer contrato con ella. Imágenes borrosas de un hotel en Toledo. Mensajes que hablaban de nuestro futuro juntos. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb se transformó en una rabia visceral. Un fuego que me consumía pero también me aclaraba la vista. Decidí no divorciarme aún, no. Eso sería demasiado limpio. Demasiado legal. Quería que pagara con lo que más valoraba. Su reputación. Su nuevo imperio. Contacté a un abogado discreto en la calle Fuencarral, un tipo curtido en litigios corporativos, y empecé a recopilar pruebas. Pero necesitaba más, necesitaba un aliado. Ahí entró Marta, mi secretaria desde el principio. Una mujer de 40 y tantos con ojos sabios y un instinto para los dramas humanos que rayaba en lo profético. Ella había visto venir la grieta en mi matrimonio meses atrás. Durante una cena de equipo donde Laura coqueteaba descaradamente con proveedores. Javi, esa mujer es ambición con piernas, me dijo una vez, medio en broma. Ahora, en la cafetería de la esquina, le confesé todo. Sus manos sobre la mesa, callosas de años tecleando informes, apretaron las mías. No estás solo. Te ayudo a hundirla, pero con cabeza. Nada de impulsos, esto es ajedrez, no boxeo. Juntos, trazamos el plan inicial, filtrar rumores sutiles en foros de LinkedIn, contactar a exclientes con advertencias anónimas sobre irregularidades en sus contratos. Pero yo quería más personal, más visceral. Una noche, solo en el ático, con una botella de Rioja a medio terminar, escribí un borrador de email, detalles de su affaire. Copias de transferencias dudosas, todo envuelto en un paquete que enviaría a su nueva junta. Lo guardé, pero el mero acto de teclearlo me dio un rush de poder, un atisbo de la catarsis que ansiaba. Sin embargo, el peso de la paternidad me frenaba. ¿Qué ejemplo le daría a Ana si me convertía en un monstruo? Esa duda me carcomía. Un contrapunto a la ira. Recordándome que la venganza no era solo sobre ella, sino sobre recuperar mi dignidad. El trimestre cerró con un déficit del 40%, y Ruiz consultores en la cuerda floja. Laura, ya instalada en un loft en Malasaña con su amante, lo supe por Marta, que hackeó su Allende. Me llamó para negociar la custodia compartida. Su voz era profesional. Como si estuviéramos discutiendo un bono salarial. Javier, hagámoslo civilizado. Por Ana. Colgué, temblando. Y esa noche soñé con fuego, su nuevo logo ardiendo. Sus clientes huyendo como ratas. Desperté sudando. Con una resolución férrea. La traición no quedaría impune. Pero aún no sabía cuán profundo era el abismo al que me arrastraría. Las semanas siguientes fueron un torbellino de dobles vidas. De día, yo era el Javier estoico, el jefe que motivaba a su equipo menguante con charlas sobre resiliencia corporativa, mientras firmaba cheques para salarios que apenas cubrían. De noche, me convertía en el cazador, revisando perfiles de LinkedIn de sus nuevos aliados, mapeando sus reuniones en Google que la han derrobado, acumulando munición como un francotirador en las sombras de Madrid. La ciudad, con su bullicio eterno, el metro atestado,
Los bares de tapas rebosantes. Se sentía como un cómplice indiferente, ajena a mi tormenta interna. Marta se convirtió en mi ancla, mi confidente en este laberinto de rencor. Nos reuníamos en un cuchitril de bar en la Latina, sorbiendo cañas frías mientras diseccionábamos cada movimiento de Laura. Ella, con su pragmatismo andaluz heredado de padres olivareros, me obligaba a pausar. Esto te acerca a la paz, Javi, o solo te hunde más. Sus palabras picaban, porque en el fondo sabía que la venganza era adictiva, un loop de cortisol que me mantenía vivo pero vacío. Aún así, avanzamos. Enviamos el primer golpe suave, un tip anónimo a un periodista de expansión sobre prácticas irregulares en consultorías emergentes. El artículo salió vago, pero lo suficiente para que un cliente dudara y cancelara una reunión con Laura. Vi su estrés en un post de Instagram, una selfie forzada en un brunch, con filtro que no ocultaba las ojeras y por primera vez, una sonrisa genuina cruzó mis labios. Dolor compartido, pensé. Justicia poética. Pero el precio se cobraba en casa. Ana, mi pequeña con rizos indomables, empezó a notar las grietas. Papá, ¿por qué mamá no duerme aquí?, preguntaba mientras le leía cuentos de dragones y princesas en la cama que compartíamos ahora. Yo improvisaba excusas, está en un viaje de negocios, como cuando va a Sevilla. Pero sus ojos marrones, idénticos a los de Laura, me perforaban. La culpa era un compañero constante, un susurro que cuestionaba si mi cruzada valía el riesgo de herirla. Una tarde, después de recogerla del cole en el barrio de Salamanca, la llevé al retiro. Paseamos entre los cipreses, lanzando migas a los patos, y le conté una versión edulcorada. A veces, las personas que amamos nos decepcionan, pero el amor verdadero perdona. Ella frunció el ceño. Sería más allá de su edad. Yo no te decepcionaré nunca, papá. Aquellas palabras me rompieron. Un recordatorio de que mi guerra no era solo mía. Mientras tanto, Laura prosperaba en su nuevo mundo. Su firma, Elite Talents, ya tenía oficina en Gran Vía, con web reluciente y eventos networking en rooftops de Chueca. La vi en una foto de prensa, traje sastre impecable, brindando con champagne. El brazo del amante un tal Diego, treintañero con aire de tiburón alrededor de su cintura. El pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web bullía de nuevo, mezclado con un celos punzante que odiaba admitir. ¿Cómo podía ella reconstruir tan rápido? Mientras yo lamía heridas, Carlos, siempre el pragmático, me presionaba para contraatacar legalmente, demanda por competencia desleal. Javi. Podemos congelar sus cuentas. Pero yo lo posponía, quería que sufriera lento, que sintiera el aislamiento que me infligió. El twist sutil llegó en una llamada de un contacto inesperado. El padre de Laura, un viudo gruñón de Toledo que nunca me había tragado del todo. Muchacho, sé lo que ha hecho mi hija. Es veneno, siempre lo ha sido. Pero hay algo que debes saber antes de ir a por todas. Su voz ronca, entrecortada por la artrosis, me heló. Me citó en una tasca de la Plaza Mayor, un antro de azulejos amarillentos y olor a guiso. Allí, sobre una mesa pegajosa, me deslizó un sobre Manila. Dentro, cartas amarillentas de los años 90, correspondencia entre Laura y su madre, revelando un secreto familiar. La madre de Laura había sido amante de un magnate local, robando secretos de su empresa para un rival, un patrón idéntico al de ahora. Es hereditario, Javi. La ambición la corrompe. Pero ella te ama, a su manera retorcida. No lo arruines todo por orgullo. Esas palabras me tambalearon. ¿Amor? ¿O solo manipulación? Regresé al ático con el sobre quemándome en el bolsillo. Y por primera vez, dudé. ¿Y si mi venganza era solo un eco de su propia maldición? Pero el fuego era demasiado fuerte, lo aplasté.
archivando las cartas en un cajón. S&G huía adelante, escalando el plan. Con Marta, preparamos el email maestro, no solo pruebas de robo, sino testimonios falsos de ex empleados de Elite Talents hablando de acoso y fraudes. Lo programé para enviarse al amanecer del viernes, pico de pánico corporativo. Esa noche, solo con Ana dormida, me serví un whisky y brindé en silencio por el fin de tus mentiras, Laura. El viernes llegó como un verdugo. El email se disparó a las 6:17 am, llegando a bandejas de directivos, inversores, incluso a la CNMC para oler a investigación en Antitrust. Monitoreé desde mi portátil, corazón latiendo como un tambor. Las respuestas llovieron, escándalo en consultoría madrileña, tuiteó un medio. Llamadas furiosas a Elite Talents. Y entonces, su número en mi móvil, Javier, fuiste tú. Dios, has destruido todo. Su voz, quebrada por sollozos, era música para mis oídos heridos. Civilizado. ¿Recuerdas? Esto es negocio. Le espeté, colgando antes de que su súplica me ablandara. Por un momento, el mundo se enderezó, yo había tomado el control. Pero la euforia duró poco. Esa tarde, Carlos irrumpió en mi despacho, lívido. Javi, hay un contraataque. Laura contra el demandado. Dice que tú la acosaste, que falsificaste documentos para sabotearla. Y tiene pruebas. Grabaciones de nuestras reuniones donde pareces paranoico. El suelo se hundió bajo mis pies. ¿Grabaciones? ¿Cómo? Mi mente retrocedió meses atrás. En una discusión acalorada, le había confesado mis dudas sobre su lealtad. Ella lo había grabado todo, tejiendo una red de victimismo. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb SE transmutó en pánico puro. No solo había fallado en hundirla, la había armado para contraatacar. El contraataque de Laura me dejó expuesto, como un boxeador con la guardia baja ante un gancho inesperado. Pasé el fin de semana atrincherado en el ático, ventanas cerradas contra el bullicio de Madrid, repasando cada conversación grabada que su abogado había filtrado a la prensa. En ellas, yo sonaba como un esposo celoso, acusándola de infidelidad sin pruebas sólidas, amenazando vagamente con hacerla pagar. Mira lo que has desatado, Javi, me dijo Marta por teléfono. Su tono una mezcla de empatía y reproche. Ahora pareces el villano. Tenemos que pivotar. Rápido. Pero pivotar implicaba rendirse, y el orgullo, ese demonio español que nos define, me lo impedía. En cambio, profundicé en la madriguera del rencor, buscando fisuras en su armadura. Descubrí la primera grieta a través del padre de Laura. Volví a Toledo en tren. Un trayecto gris bajo la lluvia otoñal que empañaba las ventanillas como lágrimas contenidas. Don Manuel me recibió en su cortijo destartalado, rodeado de olivos plateados que susurraban secretos al viento. Sobre un vino áspero de la región. Me confesó más, Laura no era solo ambiciosa, era una superviviente marcada por la ausencia. Su madre se había suicidado después del escándalo corporativo, dejando a una adolescente rota que juró nunca ser débil. Te usa porque te necesita, muchacho. Pero te destruirá para no destruirse ella. Sus palabras eran un bálsamo amargo, humanizándola por un instante, no una víbora, sino una herida andante. Pero el perdón estaba lejos, en su lugar. Vi oportunidad. Si su pasado era su talón de Aquiles, lo usaría. De regreso, recluté a un detective privado, un exmilitar catalán llamado Raúl con cicatrices de misiones en el Sáhara. Por 5.000 euros prestados de mi fondo de emergencias, me trajo un dossier. Laura no solo había robado clientes, había falsificado credenciales para atraer inversores, prometiendo redes exclusivas que no existían. Mejor aún, Diego, su amante,
Estaba casado con una heredera de una familia textil valenciana. Y su affaire era un escándalo en potencia. Úsalo con cuidado, advirtió Raúl. Esto puede salpicarte. Ignoré la advertencia. El deseo de equilibrio era cegador. Anónimamente, envié el dossier a la esposa de Diego, adjuntando fotos de hotel. La respuesta fue un terremoto. Ella lo echó. Y él, furioso, cortó lazos con Elite Talents, retirando una inyección de Capital Crush. Laura me llamó esa noche, histérica. Eres un hijo de puta. Javier, ¿enviaste esas fotos? Has arruinado mi vida. Su voz, ronca de llanto, era un eco distorsionado de la mía semanas atrás. Bienvenida al club, respondí, colgando con el estómago revuelto. Victoria pírrica. Sí, pero victoria al fin. La firma de Laura tambaleaba, cancelaciones en cadena, rumores en el país sobre colapso ético. Carlos celebró con una cena en botín, jamón ibérico y risas forzadas, pero yo apenas probé bocado. El sueño me eludía, perseguido por visiones de Ana creciendo en un mundo donde sus padres se odiaban a muerte. La custodia se convirtió en el nuevo campo de batalla. En el juzgado de familia, en los juzgados de la calle Jorge Juan, nos enfrentamos por primera vez en meses. Ella, maquillada a la perfección, con traje negro que acentuaba su delgadez reciente, juró ante el juez que yo era inestable, obsesionado con el control. Presentó las grabaciones, pintándome como un tirano doméstico. Yo contraataqué con testigos Marta, Carlos atestiguando mi paternidad dedicada, y pruebas de su negligencia, correos donde priorizaba clientes sobre recitales escolares de Ana. El juez, un hombre canoso con gafas de montura gruesa, decretó custodia compartida provisional, pero con terapia familiar obligatoria. Señora Ruiz, señor Ruiz, esto no es una guerra, es su hija, sentenció, su voz un martillo. La terapia fue un circo cruel. En una sala aséptica de un centro en Pacífico, con una psicóloga madrileña de acento neutro llamada Elena, desenterramos capas de resentimiento. Laura lloraba, hablando de mi falta de ambición que la asfixiaba. Yo replicaba con su egoísmo patológico que destruyó nuestro hogar. Elena intervenía con frases suaves, la traición nace del miedo no expresado. Pero bajo la superficie, yo tramaba. Usé las sesiones para sondear sus debilidades, admitió, en un lapsus, que había mentido en su CV nuevo sobre un máster en Harvard, nunca lo cursó. Lo anoté mentalmente. Munición para el próximo asalto. El clímax se gestó en una gala de networking en el Palacio de Cibeles, un evento de élite donde convergían ejecutivos con copas de cava y sonrisas falsas. Laura estaba allí, desesperada por salvar su reputación, luciendo un vestido rojo que gritaba «Soy invencible». Yo me colé como invitado de un cliente leal, con smoking alquilado y un USB en el bolsillo. Durante su discurso un panegírico a la innovación audaz, hackeé el proyector desde mi móvil gracias a una app que Raúl me instaló. En lugar de slides motivacionales, aparecieron pantallas con extractos de su CV falsificado, superpuesto a un montaje de sus correos robados. El salón se congeló, murmullos, flashes de móviles. Ella balbuceó, roja como su vestido, mientras el moderador cortaba el micrófono. Huyó entre la multitud, y yo, desde las sombras, sentí el éxtasis de la caída. Pero el subidón se evaporó rápido. Al día siguiente, un email de Elena, señor Ruiz. Laura ha intentado suicidarse. Está en el Gregorio Marañón. Venga, por favor. El mundo se detuvo. Corrí al hospital. El tráfico de la M30 un borrón. El corazón en la garganta. En la UCI. La encontré pálida. Tubos en los brazos. Su madre muerta reflejada en su rostro demacrado. El médico, un joven con bata impecable, murmuró, sobredosis de ansiolíticos. Estable.
pero frágil. Me senté a su lado, tomando su mano fría, y el odio se resquebrajó. ¿Qué había hecho? No la maté, pero la empujé al abismo. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Un torrente de H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN que no detuve. El Hospital Gregorio Marañón se convirtió en mi purgatorio personal. Un laberinto de pasillos blanquecinos y pitidos monótonos que amplificaban el eco de mis errores. Pasé horas junto a la cama de Laura, vigilando su respiración superficial, mientras Ana jugaba en la sala de espera con dibujos de princesas guerreras que ahora me parecían profecías irónicas. El H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN me devoraba vivo cada vez que cerraba los ojos. Revivía el momento en Cibeles, el pánico en su mirada al ver su máscara caer. ¿Era esto justicia? ¿O solo sadismo disfrazado de rectitud? Don Manuel llegó de Toledo esa tarde, su bastón golpeando el linóleo como un metrónomo de juicio. Te lo advertí, muchacho. La sangre de mi esposa corre por sus venas, romperla es romperte a ti. No respondí, no había palabras para el vacío que sentía. Elena, la terapeuta, se presentó al día siguiente, con carpeta en mano y expresión neutral que ocultaba su decepción. Javier, esto es el punto de no retorno. Tu venganza ha escalado a daño real. ¿Estás listo para parar? Parar. La palabra resonaba como una burla. Como parar cuando su traición aún sangraba en mi cuenta bancaria, en las noches de Ana preguntando por el hogar completo, pero asentí, mintiendo para mí mismo. Laura despertó al tercer día, ojos vidriosos. Voz un hilo, Javi. Lo siento. Todo. El afaire. Los clientes. Era para escapar de mí misma. Sus confesiones fluyeron como un dique roto, el pánico a la mediocridad, el eco de la muerte de su madre, Diego como un salvavidas ilusorio. Por un instante, la vi no como enemiga, sino como la chica de la Complutense que bailaba flamenco en fiestas de fin de curso. Le perdoné en silencio, o eso creí. Pero el perdón era frágil, como cristal bajo presión. Al salir del hospital, firmamos un armisticio informal, divorcio amistoso, custodia compartida real, y un acuerdo para que ella devolviera parte de los clientes a Ruiz Consultores. Carlos gruñó al enterarse: «Estás loco. Javi, es una serpiente». Pero yo insistí. La empresa se recuperaba lentamente, con nuevos contratos de startups en el barrio de las letras. Y yo me enfoqué en ser padre, tardes en el Parque del Oeste con Ana, construyendo castillos de arena que simbolizaban, quizás, un nuevo comienzo. Marta, siempre la voz de la razón, me regaló un libro de psicología, El arte de empezar de nuevo, y compartimos cenas platónicas donde reíamos de anécdotas laborales. Su presencia un bálsamo contra la soledad. Sin embargo, las sombras persistían. Laura, en su rehab obligatoria en un centro de las afueras, me enviaba mensajes esporádicos: «Gracias por visitarme. Ana te necesita entero». Yo respondía con cortesía, pero el rencor latía bajo la superficie, avivado por noticias: su firma en quiebra, Diego demandándola por daños emocionales. Una noche, solo en el ático remodelado, había quemado sus fotos en una fogata improvisada en el balcón. Recibí una llamada de Raúl, el detective. «Javi, hay algo que no te conté. Sobre las cartas del suegro. No son solo historia familiar. Tu mujer falsificó documentos de la herencia de su madre para inflar su capital inicial en Elite. Podrías demandarla por fraude, hundirla de verdad». El viejo fuego se reavivó, tentador como un cigarro después de meses abstinente. ¿Armisticio o aniquilación? La decisión me paralizó. El conflicto se ramificó al ámbito social. Amigos comunes nos dividían en bandos. Cenas que terminaban en silencios incómodos. Mi hermana, desde Valencia, me visitó y me sermoneó: «Javi, la venganza es un lujo de solitarios. Piensa en Ana.
Ella tenía razón. En las visitas de fin de semana, Laura y yo fingíamos normalidad por nuestra hija. Pero la tensión era palpable, como cables eléctricos expuestos. Una tarde en el Zoo Aquarium, mientras Ana admiraba a los tiburones, Laura y yo nos apartamos. Quiero empezar de cero, dijo ella, mano en mi brazo. Terapia de pareja, si quieres. El roce de su piel, aún familiar después de 10 años, me desarmó. Asentí. Un error que pagaría caro. Las sesiones conjuntas con Elena fueron un campo minado. Desenterramos capas, mi control obsesivo nacido de una infancia con padre ausente. Su ambición como escudo contra el abandono. Progresábamos. O eso parecía. Besos robados en el coche después de una sesión. Promesas de reconstruir. Carlos y Marta observaban con escepticismo. Es un ciclo tóxico, advirtió Marta en un café de sol. No la subestimes. Ignoré las banderas rojas, cegado por la ilusión de redención. Hasta que el twist golpeó como un rayo. Era diciembre. Luces navideñas parpadeando en las calles de Madrid como promesas falsas. Recogí un paquete anónimo en la portería, un USB con videos. No de Laura y Diego, sino de mí. Grabaciones de mis reuniones con Raúl, mis confesiones a Marta sobre el plan de venganza. Incluso un audio donde amenazaba con exponer su pasado familiar a la prensa. ¿Cómo? Mi sangre se heló. Revisé metadatos, subidos desde un dispositivo en mi propio ático. Alguien cercano. Llamé a Raúl, traición interna. Javi. Alguien te vendió. Las piezas encajaron, no Laura estaba en rehab, sino Carlos. Mi socio. El amigo de toda la vida. Había estado filtrando info a Laura por dinero. Un email en su bandeja. Descubierto por Raúl, te pago 20.000 por los detalles del plan. Mantén la boca. La traición doble me dejó de rodillas en el suelo de la cocina. Vómito subiendo por la garganta. Carlos. El que me había alertado primero. El que compartió botellas de Ribera en noches de crisis. ¿Por qué? Una confrontación en su piso de Usera. Bajo la lluvia torrencial, Javi. Lo siento. Ella ofreció el doble de lo que ganamos aquí. La empresa se hundía. Necesitaba salida. Su excusa era patética. Egoísta. Un espejo de Laura. Lo golpeé un puñetazo limpio en la mandíbula. Y él no se defendió. Eres peor que ella. Escupí. Saliendo a la noche madrileña. Empapado y roto. El descubrimiento reconfiguró todo. Mi venganza, que apuntaba a Laura, había ignorado al verdadero arquitecto, Carlos, manipulando desde las sombras para beneficiarse. Ahora, con sus grabaciones en manos de Laura, ella tenía munición para pintarme como conspirador, potencialmente perdiendo la custodia. El pánico se mezcló con una rabia renovada, pero más fría, calculada. No más impulsos. Esto requería cirugía. La revelación sobre Carlos transformó mi cruzada en una guerra de trincheras, donde cada paso era un cálculo minado de riesgos. Madrid, con su invierno crudo viento del Manzanares que calaba hasta los huesos, se sentía como un tablero de ajedrez donde yo era el rey acorralado. No confronté a Laura inmediatamente, en cambio. Me alié con Raúl para desmantelar la red de Carlos. Descubrimos transferencias bancarias, 15.000 euros de Elite Talents a una cuenta offshore en las Islas Caimán, disfrazadas como consultas freelance. Pruebas irrefutables, suficientes para una denuncia por extorsión. Pero usarlo significaba exponer mi propia suciedad, los saqueos, las filtraciones. Un dilema que me robaba el sueño. Elena, en sesión individual, lo diseccionó, Javier. El ciclo de traición te atrapa porque lo alimentas. Rompe, o te consumirá. Ana era mi único faro. En las noches de custodia, la acunaba contándole historias inventadas de caballeros vengativos que al final elegían la misericordia. Papá,
¿Tú eres el caballero bueno?, preguntaba. Su aliento a chocolate caliente. Lo intento. Mi amor, respondía, besando su frente, jurando internamente protegerla de este veneno. Pero la realidad irrumpía. Laura, fortalecida por las grabaciones de Carlos, inició acciones legales para custodia exclusiva, alegando mi inestabilidad emocional. El juzgado programó una audiencia, y yo me preparé como un gladiador. Terapia intensiva, informes de progreso, testimonios de Marta que pintaban mi paternidad como inquebrantable. Marta, ahora mi confidente e inquebrantable, se convirtió en el pegamento de mi cordura. Una noche, después de una cena en su piso modesto en Tetuán, paella vegetariana y vino verdejo, confesé el agotamiento. Siento que soy un monstruo, Marta. La odio, pero la necesito para ser completo. Ella, con su cabello corto salpicado de canas y ojos que habían visto demasiados dramas, me abrazó. No eres monstruo. Eres humano herido. Pero elige venganza o vida. Ese abrazo, cálido y sin pretensiones, despertó algo nuevo, no lujuria, sino posibilidad. Por primera vez, vi un futuro sin Laura, con alguien que valoraba la lealtad por encima del ascenso. El contraataque a Carlos fue meticuloso. Con Raúl, lo arrinconamos en un parquín subterráneo de la Plaza de Castilla. Luces fluorescentes parpadeando como interrogatorios policiales. Firma esto, devolución del dinero. Renuncia a la sociedad. Y te dejo ir, le dije, deslizando un acuerdo confidencial. Él sudaba, corbata aflojada, balbuceando excusas sobre deudas de juego. Javi, éramos hermanos. Los hermanos no venden al otro, repliqué, voz a cero. Firmó. Y lo vi marchar. Un fantasma de quien fue. La noticia de su salida salvó Ruiz. Consultores de la quiebra total, inversores volvieron, atraídos por la estabilidad renovada. Pero la victoria era hueca. Había perdido un amigo. Y con él, una parte de mi inocencia. Laura, ajena al drama interno, presionaba. En una mediación pre-audiencia en un café de la carrera de San Jerónimo, nos sentamos frente a frente. Vapores de café español entre nosotros. Sé lo de Carlos, soltó ella, ojos duros. Me lo contó antes de huir a Barcelona. Usaste eso para silenciarlo, ¿verdad? Eres más cruel de lo que imaginaba. Su acusación me enfureció, pero vi el miedo bajo su bravata, el mismo que la llevó al hospital. Tú empezaste esto, robando no solo clientes, sino nuestra familia. Pero por Ana, propongo tregua, custodia compartida, sin más demandas. Ella dudó, dedos tamborileando la mesa, y accedió. Un respiro, pensé. Error. El clímax estalló 2 semanas después, en la víspera de Navidad. Recibí un video anónimo, Laura, en su loft, confesando a Diego vía Zoom, él desde Valencia, que había orquestado todo con Carlos desde el principio. No un afaire casual, una conspiración premeditada para dilapidar la empresa y quedarse con todo, incluyendo la custodia mediante las grabaciones plantadas. Él es débil, caerá solo, decía ella en la pantalla, riendo con frialdad. El twist me golpeó como un tren. Carlos no era el traidor principal, era su peón, manipulado por ella desde meses atrás. Emails cruzados lo confirmaban, ella lo sedujo con promesas de sociedad en élite. Él mordió el anzuelo por codicia. Mi amigo era un títere. Y yo, el bufón. La furia me cegó. Corría su Locten Malasaña. Nevada ligera cubriendo las calles empedradas como un manto irónico de pureza. Golpeé la puerta hasta que abrió. En bata de seda. Rostro pálido. Eres un monstruo. Todo planeado. Desde el principio. Ella retrocedió. Pero no negó, en cambio. Sonrió con amargura. Sí, Javi. Planeado. Porque tú nunca cambiaste, el mismo cobarde que rechazó mi sueño de expandirnos. Quería libertad.
no tu jaula. Discutimos en el salón minimalista, adornado con luces navideñas que parpadeaban como testigos mudos. La empujé contra la pared no fuerte, pero suficiente. Y ella gritó, tócala, y pierdes a Ana para siempre. Me detuve, jadeando, el peso de la irreversibilidad aplastándome. Y a la noche, conduciendo sin rumbo por la A2, lágrimas mezcladas con nieve en el parabrisas. Llamé a Marta desde un área de descanso, todo es mentira. Ella lo planeó con Carlos. Su voz, calmada en la tormenta, me guió de vuelta, ven a casa. Mañana lo resolvemos. En su piso, entre tazas de tila, trazamos el fin, una denuncia conjunta contra ambos por fraude, con inmunidad para mí a cambio de silencio sobre mis métodos. Pero el daño era profundo. La confianza, aniquilada. La audiencia de custodia, pospuesta por la Navidad, se convirtió en un circo mediático. Prensa en la puerta del juzgado. Flechistegadores. Laura, con abogado estrella, presentó las grabaciones como prueba de mi agresión. Yo contraataqué con el video y emails, exponiendo la conspiración. El juez, impresionado, ordenó investigación policial. Salí libre. Custodia temporal plena. Pero marcado, señor Ruiz. La ley castiga, pero el alma perdona. Elija sabiamente. El año nuevo trajo no resoluciones, sino un goteo inexeable de consecuencias que se extendieron como ondas en un estanque contaminado. La policía allanó el loft de Laura en enero, incautando ordenadores y documentos que confirmaban el fraude, transferencias lavadas, contratos ficticios, un esquema Pansy en miniatura disfrazado de consultoría. Ella y Carlos fueron arrestados esa misma noche, él en un piso franco en Gracia, ella esposada frente a vecinos chismosos. Las noticias lo cubrieron como un culebrón, escándalo en RRHH madrileño, traición conyugal y corporativa. Yo, testigo clave, di declaraciones anónimas. Pero el escrutinio público me asfixiaba, llamadas de periodistas, miradas en el supermercado de Moncloa. Ana, ajena al torbellino, me preguntaba, ¿mamá viene a casa pronto? Pronto, cariño. Mentía, mientras el corazón se me partía. El juicio fue un maratón de 3 meses. Salas abarrotadas en los juzgados de San Bernardo. Aire viciado por el estrés colectivo. Laura, demacrada en traje sastre gris, se declaró culpable de fraude menor a cambio de tiempo reducido, 2 años en la cárcel de mujeres en Alcalameco, con libertad condicional posible. Carlos, más expuesto, recibió 4. Su codicia pintada en negro sobre blanco. En el estrado, ella me miró una última vez, no odio, sino resignación rota. Lo hice por nosotras, Javi. Por no repetir el vacío de mi madre. Sus palabras, susurradas en un receso, me desarmaron. El perdón, que había eludido como una plaga, brotó entonces no total, pero suficiente para no desear su ruina eterna. Firmé el divorcio final esa semana, dividiendo bienes con equidad, y un fideicomiso para Ana de su parte. Ruiz Consultores renació de las cenizas, rebrandeada como Ruiz y Asociados, con Marta como socia plena. Su ascenso fue natural, su ética inquebrantable atrajo clientes leales, y juntos expandimos a Barcelona, cumpliendo el sueño que Laura anhelaba pero pervirtiendo. Las cenas platónicas evolucionaron a algo más, un beso bajo las estrellas en la azotea de su piso, una promesa de lentitud. No soy ella, Javi, murmuró. Lo sé, respondí, y por primera vez, lo creí. Ana la adoraba, llamándola tía Marta en visitas, y esa retejida de paciencia curó grietas que el odio había ahondado. Pero las secuelas eran reales, no Hollywood. Terapia semanal con Elena se convirtió en ritual, desentrañando mi adicción a la venganza, el vacío que la alimentaba. La traición te define solo si la dejas, decía ella.
Aprendí a soltar, quemé los 2 yeis restantes en una barbacoa en el campo de Toledo. Cenizas dispersadas por don Manuel, quien, envejecido pero sereno, me dio su bendición. Eres familia aún, muchacho. Cuida a mi nieta. Laura, desde prisión. Enviaba cartas mensuales, progresos en terapia grupal. Disculpas crudas. Te amé. A mi manera defectuosa. Sé padre por las 2. Las leía Ana en ediciones censuradas, fomentando un puente frágil. El twist final. El que reconfiguró mi alma. Llegó en primavera un paquete de la prisión. Un diario de Laura. Páginas garabateadas revelaban que el plan con Carlos nació no de maldad pura, sino de un diagnóstico oculto: bipolaridad no tratada, heredada de su madre. El afaire, el robo, eran manías descontroladas, no cálculo frío. Te traicioné porque temía perderme a mí mismo, escribía. El shock fue catártico, no excusa, pero explicación. La perdoné por completo esa noche. En el retiro. Bajo cerezos en flor. Con Ana correteando. La venganza. Que me había elevado a Dios vengador. Me dejó solo. El perdón. Humilde y terroso. Me devolvió a humano. Hoy, 2 años después. Madrid brilla de nuevo, Ana en primer curso. Riendo en parques. Marta y yo planeando una boda discreta en la sierra. La empresa prosperando con ética como estandarte. Laura sale en meses. Hemos acordado visitas supervisadas. Un cierre lento. La TUH símbolo 1 EADN se disipó, dejando lecciones grabadas. La traición quema, pero la resiliencia reconstruye. Y en las noches tranquilas, con el skyline de la ciudad como testigo, sé que pagué caro, pero justo. Porque al final, la verdadera venganza no es destruir al otro, sino salvarte a ti.